Alfredo Romano. Alfredo es director de la consultora económica Romano Group. Alfredo, un saludo muy cordial. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, Pepe. Muy buen día. La verdad es que el panorama más complejo en esta cuenta regresiva de cara primero al debate y después a la elección no podría presentarse. Dos dígitos de inflación que al parecer van a continuar así por lo menos hasta fin de año, un índice de pobreza que es realmente sobrecogedor, problemas estructurales con las reservas. Bueno, reservas, si las hubiera. ¿Cómo evalúan ustedes todo este panorama preelectoral? El panorama es dramático. En su momento hablamos, me acuerdo hace un mes, mes y medio atrás, y te decía que la Argentina iba rumbo hacia una gran crisis. Hoy esa crisis se sigue profundizando, pero como bien mencionabas vos, una inflación de 2 dígitos mensuales que se va a mantener durante por lo menos 6, 8 meses. Y nosotros estamos viendo ya entre diciembre y marzo entre 30 y 50 puntos de inflación mensual. Bueno, realmente ya estamos hablando que estamos muy cerca de un escenario hiperinflacionario de corto plazo, ¿no? Que puede tener una corta duración o por mala praxis nuevamente política se puede extender más en el tiempo. Quiero sumar a mi compañera Julieta Rumi también a esta conversación. Juli. Hola Alfredo, ¿cómo estás? El otro día justo enviaste desde tu consultora un análisis muy interesante sobre los escenarios que ves incluso post elecciones generales, o sea, post 22 de octubre. Digo, hablaste un poco de cómo estamos llegando, ¿qué ves que puede pasar después de las elecciones generales? Sí, hicimos 4 escenarios en el cual hay dos que creemos que tienen mayor probabilidad. El primer escenario es perdón, la Libertad Avanza y el oficialismo llegando a un escenario de balotaje. En ese Ujú. escenario va a haber una presión muy fuerte a no devaluar, porque básicamente el oficialismo entiende que su talón de Aquiles es el dólar y por Ujú. eso utiliza todos estos mecanismos como ahora nuevamente anunciar un dólar contado con liquidación para vaca muerta, etcétera, etcétera. Eh, pero va a haber una presión igualmente muy fuerte, ¿no? Porque si en ese balotaje las chances son más de la Libertad Avanza, o sea, de Javier Milei, Milei ha sido enfático en que su guidance de precio de equilibrio del dólar se asemeja al contado con liquidación, que hoy tiene una brecha más del 100% y que se está acercando a los 800 pesos hoy. El segundo escenario, que es creo que es el más dramático, de corto plazo, pero creo que es un escenario de mediano plazo muy, muy, muy interesante y con mejores perspectivas para la Argentina en el mediano plazo, es entrando juntos por el cambio y la Libertad Avanza a un balotaje. En el corto plazo eso sería dramático porque digamos, probablemente la economía no aguante evitar la devaluación del oficial post elecciones por el vaciamiento de poder de Sergio Massa y del oficialismo, y ahí va a haber un desorden monetario muy, muy complejo hasta diciembre, hasta lo que puede ser, digamos, el traspaso del gobierno, ¿no? Entendiendo que tanto Juntos por el Cambio como la Libertad Avanza tienen una concepción clara de ir hacia un régimen de unificación cambiaria y por eso creo que el mercado no va a esperar 2 meses hasta que se pueda producir esa evaluación del oficial. Ujú. Pero creo que eso es bueno en el mediano plazo porque ahí cuando uno ve y estudia los dos equipos económicos, hay muchas similitudes en entender que el déficit fiscal es un problema muy grave en la Argentina y eso hay que corregirlo, entonces el anclaje fiscal probablemente esté y creo que se puede dar una asociación para hacer el resto de reformas que necesita la Argentina frente a lo que es el oficialismo que tiene una visión absolutamente desvirtuada y es quien nos está llevando lógicamente a este escenario posiblemente hiperinflacionario de corto plazo. Mm. Y después tenés dos escenarios más que le damos muy pocas probabilidades. Una es Milei ganando en primera vuelta, eso lo vemos difícil, pero no porque vaya a salir primero, creemos que va a salir primero, pero lo que puede suceder es que no le alcance para llegar al 45% o no se dé el 10 de diferencia de 40 porque el oficialismo Juntos por el Cambio saque más de 30. Entonces en ese escenario vas a balotaje. Si llegara a suceder ese escenario, es parecido al del balotaje de Juntos por el Cambio contra la Libertad Avanza. Va a haber una aceleración en la devaluación del tipo de cambio oficial y la Argentina va a sufrir un corto plazo muy complejo. El tema que ahí en mediano plazo la duda es si la Libertad Avanza va a tener la capacidad de poder gobernar logrando acuerdos tan necesarios y requeridos para tener un Congreso más fuerte, entendiendo que van a ser probablemente la fuerza más débil, llegando a 30, 40 diputados, no más que eso,
y en el Senado sumando menos de 10 senadores. El último escenario es el de menos probabilidad, es, digamos, Juntos por el Cambio, con el oficialismo llegando a un balotaje. En ese escenario es un escenario que también el gobierno evitaría a toda costa la evaluación del tipo de cambio oficial, pero ahí también hay incentivos y ahí creo que puede ser, digamos, algo que al mercado lo pueda tomar como positivo, entendiendo que para las PASO el mercado priceaba que Juntos por el Cambio iba a tener una muy buena elección y no la tuvo. Bueno, si Juntos por el Cambio llega a entrar contra el oficialismo en la elección, ahí probablemente quien gane las elecciones de noviembre, el balotaje, termine siendo Juntos por el Cambio, y eso podría ser un escenario de corto plazo optimista para el mercado financiero, nuevamente complejo para la macro. Para cerrar, en todos los escenarios es muy complejo lo que viene para la Argentina en los próximos 6 meses. Una última consulta por ahí que teníamos para hacerte tenía que ver con la dolarización. Vos tenés un libro al respecto. Bueno, los exponentes de la Libertad Avanza siguen reafirmándola, pero también diciendo que por ahí no sería, digamos, en primera instancia, sino que se podría pensar en una competencia de monedas. ¿Cómo ves esta postura que están adquiriendo distintos miembros de la Libertad Avanza? Mire, yo tengo algunas ideas que me gustaría dejar en claro, que es respecto a dolarización. El primero es que la dolarización se han utilizado últimamente, hay algunos papers circulando que básicamente se habla que un preanuncio de dolarización genera una espiralización de la inflación. Eso es un error conceptual gravísimo. O sea, quien nos está llevando un proceso hiperinflacionario son los 4 años de una mala praxis y una indisciplina monetaria y fiscal monumental en la Argentina. Entonces, pensar que un régimen tan inflexible como dolarización, que en parte te resuelve en el corto plazo, en 12, 18, 24 meses la inflación, al contrario, no se puede pensar o utilizar a la dolarización como un mecanismo de aceleración de la inflación. Digo esto porque se ha comunicado y creo que es un error. Dicho esto, siempre he sido enfático que la dolarización en la Argentina va a ser un proceso que se va a llevar adelante. O sea, es imposible que se pueda llevar de un día al otro. La Argentina tiene una situación monetaria y fiscal muy, muy delicada, pero sí tiene una oportunidad enorme, porque yo creo que es la última oportunidad que tiene nuestro país, entendiendo que vamos a volver a estar con una inflación de 400% anualizada en los próximos 3, 4 meses, para de una vez por todas tomar una decisión más drástica, más profunda, con menos capacidad de reversibilidad por parte de la política de turno, que es llevar adelante un proceso de dolarización. En ese caso, ahí el anclaje monetario es muy, muy firme, es muy fuerte, pero nuevamente es muy difícil pensar que la dolarización se pueda llevar en un día, 3 días en la Argentina, y he sido enfático y en mi libro lo cuento. Y además es muy importante también mencionar que la dolarización no tiene que pensarse como una medida salvadora en la cual se ha definido como mágica, facilista. Miren, la dolarización es una política monetaria y responde a temas monetarios, y ese es el área que abarca, o sea, la parte inflacionaria y la estabilización de una economía que hoy navega con 2 dígitos de inflación mensual. Pero eso no quiere decir que va a resolver todos los problemas de nuestro país. Alfredo, gracias por este tiempo y tus conceptos. Que sea muy bien, buen día. Hasta